Ya. Bien, buenos días a todos, todas y todes. Nunca sabemos dónde nos llevan los caminos del género. Em, Tenemos nuestra segunda sesión de las jornadas, perdón, del seminario Diseñar el Horizonte, escenas y desafíos desde la gestión escolar. Antes de presentar a nuestra profesora, colega invitada desde mi querido Chillán, el origen, em, quiero agradecer a la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad, al proyecto FID, a la Escuela de Pedagogía en Lenguaje y Comunicación, a mis queridos y queridas estudiantes, que esta actividad es con mucho cariño para todos y todos ustedes, y también a los colegas y las colegas que están conectados también a esta sesión. Ahí está el profesor Mauricio Castro también, que fuimos compañeros de universidad, por allá, no tan lejos, pero un poco más lejos. Eh, y se irán sumando seguramente más estudiantes de distintas generaciones. También tenemos en la conexión estudiantes que son de tercer año, así que les agradezco muchísimo que participen de esta actividad que está hecha con total y absoluto cariño para ustedes, especialmente para ustedes. Y que por supuesto se hizo de manera pública y abierta en esta idea de abrir los espacios universitarios a la comunidad de distintas partes. ¿Sí? Así que les agradecemos mucho que se hayan podido conectar, que disfrutemos de esta conversación, de esta presentación, ¿cierto? De la gentileza de María Loreto por compartirnos sus saberes, sus experiencias, sus miradas epistémicas, y tanto más que seguro nos va a comentar el día de hoy. En esta presentación que se llama, o que relaciona en realidad estas trayectorias en diálogo de la gestión escolar y de la investigación. Así que, dicho eso, en el fondo los saludos de rigor a la universidad y a todos y a todas ustedes. Quiero también comentarles que este seminario, que lo hemos puesto Diseñar el Horizonte, se estructura en 4 sesiones durante 4 miércoles del mes de junio, donde hemos congregado a distintos profesores, profesoras, colegas, investigadores, investigadoras, que trabajan en distintos tipos de sistema escolar y que nos acercarán un poco su visión y su forma de tensionar la gestión escolar desde sus propios saberes, pero también desde sus inquietudes como profesores y profesoras. ¿Ya? Lo importante además es que no solamente tendremos, por ejemplo, profesores que en su formación inicial son profesores de lengua y literatura, sino que también de otras formaciones. La semana anterior, cuando comenzamos, tuvimos a la profesora Jessica Ibarra del DAEM del Carmen, que es la coordinadora técnica del DAEM del Carmen, también de la región de Ñuble, y ella, profesora de educación física, María Loreto, en este caso, profesora de lenguaje y comunicación. La próxima semana estará con nosotros Natalia Ramírez de Talca, también profesora de lenguaje y comunicación. Y en la última sesión cerrará Marcelo Vera, quien es el director del Instituto Superior de Comercio y oficialmente él es profesor de base, digamos, de educación general básica. Así que es bastante interesante cómo se generan esas tensiones, y esa es una de las propuestas de estas sesiones, cómo generamos estas tensiones entre las formaciones iniciales, los diseños de gestión escolar de distintos sistemas de administración, y además cómo eso se matiza para, en el fondo, desarrollar el liderazgo escolar, por una parte, pero también experiencias educativas significativas para los estudiantes y las estudiantes en los establecimientos educacionales. Un poco sobre María Loreto, ¿cierto? La presentación académica. Ustedes saben que yo soy antidoctoreo, pero corresponde mencionar este tipo de logros y de lugares de enunciación, porque el investigador nunca se calla, ¿no? Eso bien siempre lo sabemos, el investigador y la investigadora siempre están ahí
metiendo el dedo en la herida y tratando de solucionar y crear. María Loreto es licenciada en educación, es profesora de lenguaje y comunicación social. Tiene un posgrado, un magíster, además, en gestión educacional y en educación convencional y gestión escolar, gestión educacional, y además un magíster en asesoramiento educativo familiar a través del Instituto Villanueva, adscrito a la Universidad Complutense de Madrid, y recientemente, en el mes de enero, así que felicitaciones públicas por esto también, eh, María Loreto se doctoró, terminó su proceso de investigadora doctoral, becaria, ¿cierto? CONICET, una investigadora muy destacada, no tan solo una profesora muy destacada, sino que también una gran investigadora. Eh, Doctor en educación desde el mes de enero. Así que María Loreto, además extendemos estas felicitaciones para ti, para este logro tremendamente importante. No digo que es una culminación de una carrera de investigación, porque eso no existe. Es el inicio de una oficialización investigativa, pero no es bajo ninguna circunstancia eh, el cierre de es el cierre de un proceso, pero es abrir millones de ventanas, ¿no? Abrir las jaulas a lo Víctor Jara hacia nuevas investigaciones, siempre socializadas. Y María Loreto, además, bueno, ha sido profesora universitaria durante mucho tiempo en la carrera de Educación General Básica, en castellano, donde fue profesora mía. Lo que pasa es que María Loreto tiene en su lado una genética que le ayuda, no como la mía, ¿ah? Que estamos maltrechos con el tiempo. Pero, pero por allá, por el año 2008, María Loreto me hizo clases de práctica pedagógica. Imagínate el tiempo que ha ocurrido, cuánta agua ha pasado por el calle, digamos. Y, eh, y además es una investigadora muy importante en el área de la diversidad cultural migrante. Ya nos contará un poco sobre eso también. Además, y esto es un rasgo poco sabido de Loreto, ella es una investigadora muy importante en términos también de la mirada en que se ha acercado a la gestión escolar desde el liderazgo de las mujeres. Y eso es un tema muy importante. De hecho, fue una de las propuestas con las que conversamos para poder armar esta conversación y esta presentación. Así que, Loreto, no tengo más que decirte que muchas gracias por estar acompañándonos el día de hoy. Yo sé que tú hiciste un espacio en tu agenda como vicerrectora académica del Colegio Concepción de Chillán por acompañarnos. Eh, Quiero que mis estudiantes aprendan mucho de ti, tanto como yo he podido aprender, y te agradezco eso, tu generosidad permanente, amistad ahora, no tan solo admiración académica. Y, y bueno, te paso el micrófono para que tú nos puedas comentar y siéntete muy bienvenida. Este es un espacio de comunicación efectiva, asertiva, amorosa, que te da la bienvenida con mucho cariño. Ay, sí. Hola, buenos días, ¿cómo están? ¿Me escuchan bien? ¿Me ven bien? Yo no sé si me veo desde arriba o estoy en pantalla, no lo tengo muy claro. Bueno, agradecer la invitación del doctor Rabanal, todo su cariño, su presentación, y feliz de estar en la hermosa Valdivia, aunque sea de esta manera, ¿no? Que nos ha impuesto la pandemia. Yo les comentaba delante del equipo del FID, que no voy a Valdivia desde el año 2005, desde ese febrero del 2005. Después, por razones laborales, no pude volver más a la Semana Valdiviana, así que tengo los mejores recuerdos de Valdivia y espero volver muy pronto una vez que esto pase. Bien, como bien decía Damaso, ¿no? Y ahí un poco me delata un poco en la edad, ¿no? Pero yo no tengo problema en manifestarlo, y él dice la genética, ¿no? Bueno, puede ser, ¿no? Pero sí, fui profesora de Damaso en su formación inicial. Yo era muy joven, ¿no? Yo actualmente tengo 42 años y no tengo ningún problema en manifestarlo, ¿no? Por lo tanto, la vida, ¿cierto? Es una rueda mágica, ¿no? Por lo tanto, a mí me emociona este momento, ¿no? De ver a Damaso instalado allá en la Universidad Austral, una universidad tan importante, con tanto prestigio, y que esté, ¿cierto?, él aportando a la formación de profesores para Chile, ¿no?
Así que gracias, Dámaso. Bueno, el profesor Rabanal aquí me ha hecho trabajar, ya como le comentaba anoche, con esta invitación, ¿no? Que es una invitación bonita, y que también me lo tomo como una pausa en todo este proceso actual en el que estoy viviendo en mi carrera profesional. Me gustaría saber si se ve la presentación. Sí, ¿Damaso se ve? se ve. Perfecto. Ya. Espero verme porque igual encuentro que es como tan frío esto de estar desde lejos, pero no sé si en alguna ventanita me veo para que Sí, tus estudiantes me vean también. nosotros te vemos a ti en una ventana Ya. al lado de tu presentación. Perfecto. Ahora me quedo tranquila porque si no se hace muy frío. Bueno, esta invitación que nos hace Damaso a compartir con ustedes que están también en un proceso especial de su formación inicial docente, ya ustedes están terminando su carrera, la carrera de lenguaje, también me hace mucho sentido que ustedes tengan esta asignatura, ¿no?, relacionada con gestión escolar. Yo mi formación inicial docente no la tuve, uno tampoco hace prácticas, por así decirlo, en gestión escolar, pero yo parto de la base, queridos estudiantes, y a mí me gusta decir profesores, ¿cierto?, en formación, el profesor siempre es el primer gestor. El profesor siempre debe ser un líder, ¿ya? El profesor siempre, querámoslo o no, somos autoridad. Y cuando yo hablo de autoridad, no hablo del tema de solamente un asunto de tenerle pleitesía a una persona, sino que nosotros aún, y más todavía, con la pandemia se ha relevado nuestro rol docente. Sin los profesores no se puede, sin nosotros no se puede. Por mucha buena internet que tengan los niños, por mucho buen computador que se tenga, ahora más que nunca se ha relevado el rol docente. Yo parto desde ahí, desde mi rol docente. Y bueno, el título de este seminario también es un título que tiene bastantes connotaciones porque se llama Diseñar el Horizonte. Por supuesto, ustedes están a puertas de terminar su formación inicial y deben haber muchas preguntas, uno no sabe de pronto qué caminos tomar, por lo tanto también este título me ha hecho reflexionar también en mi propia historia como profesora. No sé si llegaré en algún momento a, a concretar todas estas reflexiones en una autoetnografía. También hay una línea investigativa al respecto muy interesante. Y nosotros en Chile tenemos una muy mala costumbre, los docentes, que es no dejar por escrito nuestras experiencias. Por lo tanto, le agradezco a Dámaso esta invitación porque ha sido un ejercicio para mí también en ese ámbito. Y el título de mi presentación también fue dialogada con Dámaso, porque yo no entendía mucho por qué me estaba invitando, ¿ya? Decir, pero ¿qué les voy a decir yo a tus estudiantes? No, es que tú hiciste un recorrido, quizás inverso, a la gestión escolar. Y bien, todo camino tiene un punto de partida, ¿no? Es decir, el punto actual profesional en el cual yo me encuentro obedece, ¿cierto?, a oportunidades que se presentan, a oportunidades que uno también crea, porque uno también es dueña de su destino, y uno también se debe a su historia y a las personas que han aportado a esa historia. Bueno, y el camino de uno no se inicia como docente cuando uno empieza a estudiar pedagogía, ¿ya? Los estudios dicen, ¿cierto?, que la etapa escolar, la experiencia que uno tuvo con sus propios profesores también va marcando eh, la forma de ser, la identidad docente de cada uno de nosotros. Ahí hay una foto, ¿no?, de cuando yo estaba en kinder. Es decir, yo alcancé a tener kinder, es decir, o sea, yo puse el año ahí porque en mi tiempo era un privilegio cursar kinder, ¿ya? Este es mi primer día de kinder, y esa foto también la miro ahora y es como que parezco que estoy dirigiendo una reunión ahí. Entonces, esa foto es muy divertida, ya yo la encuentro muy divertida la pose, ¿no?, de las manos ahí,
y mirando al otro, y hay otra connotación en esa fotografía. O sea, yo estoy con dos varones. Y sabemos que en los cargos de dirección, de gestión escolar especialmente, son pocas las mujeres que ocupan esos cargos, ¿no? Bueno, también hay un año que marca la historia, ¿no? Que es mi egreso de la enseñanza media, y también mi colegio de enseñanza media, que es un colegio marianista, en Linares. Yo soy de Linares, como conversábamos hace un momento. Eh, y también ahí está esa fotografía de ese camino, ¿no? Es decir, en ese momento uno como a los 17 años, 18 años, no tiene muy claro para qué va a hacer uno con su vida. Y de pronto, bueno, tomé la decisión, ¿no? de seguir el camino docente, muy a contrapelo de lo que esperaban en mi colegio, ya, porque yo era buena estudiante, entonces esperaban que yo estudiase cualquier otra cosa menos pedagogía. Pero no, yo puse como primera opción pedagogía y me vine a Chillán a estudiar el año 96, y entré en un momento de la formación inicial docente donde nadie quería ser profesor, donde nuestra carrera, la carrera donde estudió también el profesor Rabanal, estaban un poco pensando incluso en cerrarla. Y yo entré con un nuevo plan que se llama, yo miro aquí porque tengo mirados colgados, que se llama, soy profesora en educación media en castellano y comunicación social. Yo no soy profesora de lenguaje, soy profesora de la antigua, soy profesora de castellano. Entonces ahí nos formamos, ¿cierto?, con un enfoque más comunicativo, que fue también un, un gesto de vanguardia que hizo la carrera de castellano de la UBB, adelantarse a la propia reforma que ya está, ¿cierto?, formulándose, la reforma educacional de los 90. Y allí también hay otra foto que es bien icónica de la historia de uno, que es cuando uno hace el juramento. No solamente los médicos hacen juramento profesional, los profesores también. Y yo creo que de pronto ese juramento pasa un poco como que no se le toma el peso, ¿eh? Entonces, también ahí esa foto la atesoro, ¿ya? De ese julio del 2001, donde yo ya estaba trabajando en el colegio Chillán, en Chillán. Y bueno, uno egresa, ¿no? Y yo pongo esa foto así con ese camino que no está recto, ¿no? Y de pronto la sociedad o las propias expectativas que los demás tienen con uno esperan que uno tenga como una trayectoria lineal. Y la vida no es lineal, ¿ya? Y yo creo que mi camino tampoco ha sido tan lineal, eh, eh, y eso obedece a las inquietudes que uno también puede desarrollar como persona, como docente. Bueno, y ahí uno siempre está en este devaneo, ¿no? ¿Qué hago? ¿Sigo en el mundo escolar? ¿Me pongo a trabajar? Uno cuando uno empieza a trabajar siempre trabaja mucho, uno siempre toma más de un trabajo. Eh, ¿Qué hacía? Me iba a un magíster en literatura, que era como el destino casi lógico que yo tenía que tener, porque yo fui ayudante de teoría literaria y de literatura española de la profesora Berta López Morales, que es una destacadísima profesora e investigadora, y una de las pocas profesoras de teoría literaria, ¿cierto?, que hay en Chile. Entonces, yo fui ayudante, como una ayudante media emblemática de ella. Estuve casi desde el final del primer año de estudio de pregrado trabajando con ella. Para mí ella fue una maestra, sigue siendo mi maestra. Y todo apuntaba a que yo iba a seguir el camino de mi maestra, ¿no? Pero no, yo me fui a trabajar eh, a este colegio, al colegio Chillán, y hay una foto que ayer yo como profesora jefe, ¿no? Ese fue mi primer curso de jefatura. Esa foto debe ser del 2000, 2001, 2002, por ahí, ¿ya? Y estuve ahí, alcancé a estar 3 años, y en esos 3 años también ingresé a estudiar el magíster gracias a una beca, ¿ya? De la universidad, por ser premio Universidad del Biobío. Yo destaco el tema de las becas porque
Sin las becas yo no habría podido estudiar, ¿ya? Y bueno, y estudié, no estudié un magíster en literatura, como todo el mundo pensaba que iba a ser mi destino, sino que yo estudié un magíster en educación. Y bueno, en mi tiempo, a lo mejor espero que eso ahora no se dé, y yo creo que este seminario también es muestra de eso, había una cultura, había un currículum oculto ahí en la facultad, donde los profesores de especialidades, es decir, los que estudiamos lenguaje, historia, matemática, un poco miramos en menos los ramos de educación, ¿ya? Y gran error, ¿no? Porque uno se estaba formando como profesor y no como licenciado uno estaba pensando en la pedagogía, ¿no? Entonces, yo les cuento esto porque es anecdotario, porque yo justamente después estudié un magíster en educación y convención en gestión curricular, ¿ya? Entonces, seguí ese camino. Por supuesto que mi maestra me apoyó, considero que era una opción también de vanguardia, porque los estudios ya en educación empezaban a tener también mucha valoración, especialmente en el aspecto investigativo. Pero en ese entonces, en el año 2003 que empecé a estudiar, eh, nunca pensé que iba a seguir el camino investigativo. Y tampoco estudié el magíster para tener un cargo. Es decir, fuimos parte de la primera generación de ese magíster y todos mis compañeros eran jefas de UTP o directores. Yo era una de las pocas que era profesora de aula solamente, ¿ya? Hasta ese momento, llevaba muy poco tiempo de ejercicio profesional y el haber tenido la oportunidad de estudiar de manera presencial también es un plus por todo el diálogo que uno genera con los colegas. Y yo renuncié a ese colegio. Renuncié como en esta fecha y, y fue porque sentía que el estudio también, el estudio del magíster me desafió y me pregunté si yo iba a ser capaz, miren la pregunta, si yo iba a ser capaz de hacer clase en otro colegio que no fuera el Colegio Chillán. Entonces yo dije, si yo no me muevo ahora, me voy a quedar para siempre aquí y no me voy a probar en otro contexto. Y renuncié a un contrato, renuncié a un contrato indefinido, ya que es algo muy importante para un profesor. Estaba bien ahí, yo era muy feliz ahí, pero necesitaba probarme y me fui a la aventura, lo reconozco. Eh, y tomé un reemplazo en un colegio, de tradición acá en Chillán, el Colegio Padre Alberto Hurtado, y era un reemplazo por un mes. Y todo el mundo me trató de loca cuando me fui al colegio, que como yo dejaba un contrato fijo, ya indefinido, por irme a un reemplazo. Pero yo seguí esa inquietud de probarme, y me fui, y cuando llegué a este colegio, que es un colegio enorme, el rector fue a conocerme. Así que él quería conocer a la profesora que había dejado un contrato seguro por irse a tomar un reemplazo. Y también me fue muy bien, fue un gran aprendizaje. Paralelamente yo estaba, ¿cierto?, avanzando en mi investigación de magíster. Después me fui al colegio de creación, empecé con reemplazo también, después ya tenía un contrato. Y ya estaba como terminando mi tesis y a partir de mi investigación de tesis que tiene que ver con la gestión escolar ejercida por mujeres, eh, yo tuve que ir a hacer trabajo de campo y llegué al colegio alemán, ¿ya? Porque era una de las pocas directoras en Chillán. En ese momento, en Chillán, estoy hablando del año 2003, 2004, en Chillán habían 4 directoras, ¿ya? Y una de ellas era el colegio alemán, y justo dije yo, un colegio privado, tenía un colegio técnico, tenía una escuela municipal, y el particular subvencionado. Entonces tenía la variedad de dependencias administrativas. Y llegué al alemán, yo no sabía ni dónde quedaba el colegio, y entrevisté a la directora, y después se dio esto de que yo presenté mi currículum para que me conociera, porque yo no la conocía. La entrevisté, fue todo muy ameno y al otro año ella me llama. Ella quiere que yo trabaje en el colegio, que yo
Y bueno, yo me fui a tomar un reemplazo de unas poquitas horas mientras estaba en creación, y finalmente ella quiso que tomara más cosas en el colegio, y yo estaba terminando la tesis. Y no me acomodaron un poco el horario en creación, y yo renuncié a creación. Me fui. Me pusieron un poco entre la espada y la pared. También fue como en mayo, y yo llegué al alemán el 2 de mayo del 2005. Entonces, también me dio mucha pena dejar la creación, lo reconozco. Yo creo que fue uno de los colegios donde yo he sido más feliz, tanto a nivel de colegas como a nivel de los estudiantes. Ahí están los estudiantes que me dieron una despedida, estoy con un poco con la cara llorosa. Y después las vueltas de la vida que hay un estudiante que después yo le hice clase en el magíster. Y en esta otra foto, dentro de los colegas, está mi actual directora del colegio, ¿ya? Entonces, la vida, ¿no? La vida es circular. Llego al alemán, yo muy joven, ¿no? Aquí yo me confundo con los estudiantes, aquí con los polerones de gira. Yo tenía como 26 años. Y al año siguiente a mí me dan la misión de formar el departamento de lenguaje, que no existía el departamento de lenguaje, en ese colegio era un departamento humanista. Y bueno, asumí el 2006 jefatura de curso, jefatura de departamento, formar equipo, porque en ese colegio había mucha rotativa de profesores, y logramos formar un equipo, y también asumí otro cargo de gestión que tiene que ver con los profesores jefes, que a lo que alude Dámaso. A mí me sirvió mucho este magíster que el colegio me regaló un magíster a profesores destacados del colegio, y también a integrantes del equipo de gestión de ese entonces, la directora, el vicerrector académico, y nos becaron con este máster, que me sirvió mucho para la función que yo cumplía de coordinadora del programa de virtudes y valores, se llamaba así en el colegio, y en el fondo yo también tenía que ver con el acompañamiento a los profesores jefes en enseñanza media. Y a partir de ese trabajo de máster también hay una publicación. Ahí hay otras fotos, ¿no? Yo me demoré mucho en sacar el magíster. Yo siento que me demoré mucho en sacar el primer magíster. Yo entré el 2003 y yo defendí esta tesis en el año 2007. Creo que lo digo con humildad, pero me demoré más en sacar esa tesis de magíster que sacar la tesis doctoral. Y alguien podría decir, ¿pero cómo? Sí, porque yo siempre trabajé. Es decir, el estudio del magíster, en paralelo, yo estaba haciendo todo este tránsito en distintos colegios, ¿cierto? En búsqueda de probarme, de nuevos desafíos. Siempre trabajé. Y también yo creo que en la tesis de magíster a mí me pasó que me costó darle el corte. Ya como que uno se queda un poco pegado. El estudio era cualitativo, ¿no? Pero yo creo que debía haberla terminado antes, pero uno se queda ahí pegada, quizás el perfeccionismo también le juega malas pasadas a uno. Y ahí también hay otra foto simbólica con mi cuarto medio. Yo ese curso lo tomé cuando llegué el 2006, estaba en el tercero medio, y ellos se licenciaron en 2007, y fue el único cuarto hasta el momento que yo he licenciado, ¿no? Estando en ese colegio, obtuve el grado, y la tesis se llama así: la gestión desde la perspectiva de género femenino en establecimientos escolares. Esta tesis fue dirigida por la doctora Fancy Castro Rubilar. Ahí está, ¿cierto?, otro momento bonito, que es cuando uno recibe, ¿cierto?, su grado. Bueno, Dámaso está empeñado, como él dice, en que yo como que reviva, dice él, esta investigación que yo realicé entre el año, ¿cierto?, 2004, 2005, ¿ya? Que también responde a un contexto, colegas. En ese entonces, ¿verdad?, estuvo todo este cambio, ¿verdad?, de época, con cuando Michelle Bachelet estuvo de candidata a la presidencia y después fue presidenta. Entonces también eso significa más allá,
de si uno tiene preferencias o no por el lado político con la persona, pero obviamente eso fue un hecho que nos marca a nosotros como país, y también yo observé esa situación y me parecía un proceso muy interesante el que se estaba viviendo en el país, y yo me hice la pregunta, ¿no? A ver, es muy probable que tengamos una presidenta, pero ¿qué pasa en la escuela? ¿Qué pasa con la gestión escolar? Yo veía en los propios compañeros de magíster que no había ninguna directora, que todos eran directores, ¿ya? Entonces me hice esa pregunta, y empezó en mí, ¿cierto?, a surgir esta inquietud por los estudios de género. Y bueno, el problema que yo intenté abordar en esta investigación es este: ¿cómo representan las directoras de 4 establecimientos educacionales en sus historias de vida el modo o los modos de gestionar desde su condición de género? Entonces, como objetivo me planteé en ese momento comprender esos procesos de construcción personal y profesional que habían elaborado estas directoras en relación a la gestión escolar, y también de velar desde la perspectiva de género y de su historia de vida la forma y cómo ellas, ¿cierto?, ejercen esta gestión. El estudio, ¿cierto?, se instaló desde un paradigma interpretativo fenomenológico. La metodología fue cualitativa y el método fue biográfico, materializado en historias de vida. ¿Cuáles fueron las conclusiones, no? Yo sé que este libro, porque después, bueno, yo reacomodé el título, ¿no?, para hacerlo más como título de libro. Este libro forma parte de la lectura complementaria del curso que ustedes tienen con el doctor Rabanal, lo cual agradezco, ¿cierto?, el gesto de Dámaso de haberme integrado en la bibliografía complementaria de un curso, ¿cierto?, de pregrado. Ese gesto también lo agradezco. ¿Qué se concluyó en este estudio? Pero recuerden la fecha, ¿no?, en la cual yo hice el estudio, hace bastante tiempo, y en ese entonces, colega, yo no tenía conciencia de la importancia de publicar, de la importancia de haber sacado, por ejemplo, varios artículos, 1 o 2 artículos de mi tesis doctoral. No estaba tampoco muy instalada esa cultura en las universidades chilenas, y menos en una universidad regional como la que yo estudié. Y yo estaba, ¿cierto?, muy conectada con mis labores de colegio. Si bien es cierto, mientras yo terminaba la tesis, eso también es otro aspecto importante de recordar en estos diálogos, nuestras trayectorias en diálogo, como se ha titulado esta presentación, yo empecé a trabajar en formación inicial. Y sin buscarlo, verdaderamente no lo busqué. El director de departamento de ese entonces, el doctor Pinuer, me manda una carta a la casa. Él era muy formal, y yo no entendía si yo debía con la universidad. No entendí su carta, y en el fondo él me estaba dando un curso. Me dijo: usted está terminando su tesis, así que usted está en condiciones de poder dar clase y termine luego su tesis. Y usted está trabajando en un colegio que es importante, y usted está haciendo cosas interesantes ahí, y yo creo que eso es bueno que los profesores de formación tengan un contacto con usted. Bueno, yo empecé el 2006, y por eso yo le hice clases a Dámaso, pero siempre estando en colegio, ¿no? Estaba en colegio, estaba terminando la tesis, y estaba en formación inicial docente. Bueno, dicho esto, y eso también, yo creo que también demoró que yo terminara la tesis, antes la tesis magistral. ¿A qué conclusiones llegué en este estudio? Que las directoras representan la gestión escolar desvinculada de su condición de género femenino, y que imitan formas clásicas de dirección ligadas más bien al modelo masculino, y más bien ligadas a no un concepto de liderazgo ni de gestión, sino que más bien de administración. El estudio, ¿cierto?, se trabajó con categorías de análisis a priorística. Brevemente, ¿cierto?, las conclusiones que emergieron, ¿verdad?, de este análisis. En cuanto a la identidad personal, estas directoras participantes de mi estudio presentaron una identidad tensionada en autoidentidad y dicotómica, ¿ya? Por un lado, racional y por otro lado, carismática. Por un lado, de carácter fuerte, y por otro lado, cariñosa. En cuanto a la identidad profesional, hay una imbricación, ¿cierto?, en ella entre la identidad personal y profesional. Ahí cito una voz de una directora.
soy una mujer, ¿cierto?, cuya profesión es ser profesora de matemática y estadística, ¿ya? La construcción de su identidad personal está construida en torno al ser profesora, ¿ya? Y se evidencia una baja identificación con el ser directoras. Hay una frase muy simbólica ahí que una dice, me disfrazo de directora, ¿ya? Habría una ausencia de una intención declarada por gestionar una carrera hacia la dirección escolar, ¿ya? En cuanto a los estilos de dirección, habría una divergencia, se descubrió una divergencia entre el discurso de las directoras y el de los docentes, porque también yo apliqué otro instrumento a los docentes y ahí emergieron otras informaciones, ¿no? Que hay un sistema, ¿cierto?, marcado de jerarquías, son las directoras quienes planifican, controlan, organizan, son otros los que ejecutan, en el fondo se autoadjudican como la función de pensar dentro de la escuela, a lo cual yo no estoy de acuerdo con eso. Ahora visto desde la vereda, ¿cierto?, en la que estoy ahora, hay una ausencia en sus discursos del trabajo de concepto en equipo, desde las voces de los profesores no son reconocidas como líderes, predominaba en ellas un estilo autocrático, directivo autocrático, mediante el organizar, ejecutar, el control de los procesos, no asumen su rol directivo desde su género. También esto cómo se explica, ¿no? Porque hay una carencia de modelos de identificación de liderazgo femenino y que estarían imitando, ¿cierto?, estas participantes del estudio, un estilo más bien tradicional directivo, ejercido históricamente por hombres y que es valorado socialmente. A ver. Dicho esto, yo avancé en la función docente de formadora de profesores, en mi colegio, y yo terminé el 2007 el estudio de mi primer magíster, después estudié, ¿cierto?, este máster que habló de Damaso ligado al asesoramiento educativo familiar, y de ahí se emergió una tesina, ¿no?, que tiene que ver con el rol del profesor jefe, ya como asesor educativo familiar de padres y adolescentes entre 14 y 17 años, donde en el fondo aquí también se sistematiza un poco el trabajo que desarrollábamos en el Colegio Alemán de Chillán, desde esta función que yo tenía de estar a cargo de los profesores jefes. Ese estudio lo terminé el 2010, recibí ese grado, me acuerdo, en Santiago, en las Ursulinas, un mes antes del 27F, y en diciembre del 2011, yo presento mi renuncia al Colegio Alemán, ¿ya? Renuncié estando muy cómoda en el colegio en el sentido de lo que yo hacía. El departamento ya estaba funcionando, logré implementar una biblioteca para el colegio gracias al apoyo del director de ese colegio, logré que cada estudiante tuviese un libro del plan lector y no tuviera que comprarlo ni sacar fotocopia, que tuvieran ese contacto con el libro. Lo de virtudes también estaban dando, pero yo me empecé a inquietar porque ya llevaba de 2005 hasta el 2011, yo dije, no me interesaba ser directora del colegio, ni tampoco la vicerrectora académica de ese colegio, nada, decir, no tenía esa aspiración, estando sí apoyando mucho a la directora en su gestión y aprendiendo mucho también, pero también el ritmo de trabajo era alto, ¿ya? Y sentí que estaba dejando otras cosas de mi vida de lado, y seguía yo trabajando, ¿cierto?, en la universidad haciendo mis clases. Era muy interesante ese ejercicio, colegas, porque saltaba de un colegio, ¿cierto?, que es privado, y yo después me iba a la facultad, y al principio yo tuve que romper mucho prejuicio con mis estudiantes de pedagogía por el hecho de yo trabajar en un colegio privado. Pero resulta que yo les decía, ustedes también pueden llegar a ese colegio, y en todas partes hay necesidades. Y los profesores no podemos tener prejuicios. No podemos tener prejuicios con las personas, no podemos tener prejuicios con los estudiantes. Son niños.
son niños. Yo estuve en una etapa en ese colegio donde no había equipo multidisciplinario. Teníamos una psicóloga que iba de mitad de tiempo, no había fonoaudióloga, éramos pocos en el equipo de gestión y los profesores también muy comprometidos. Y me fui en un momento donde yo estaba, yo creo que en el mejor momento de mi carrera ahí en el colegio. Tampoco se comprendió mucho mi renuncia, ¿no? Por el tema otra vez el tema de la estabilidad contractual, ¿ya? Yo había cumplido ciertas metas personales, tenía ciertas ya seguridades materiales, eh, eh, muy coloquial, quizás muy doméstico lo que les voy a decir, pero eh, yo ya me había comprado mi casa y yo dije, ¿para qué trabajar tanto? ¿En qué momento también voy a disfrutar un poco de otras cosas que forman parte de mi identidad como persona? También mi madre estaba quedando muy sola. Yo no podía venir a almorzar a la casa porque el colegio me quedaba lejos y yo no tenía auto en ese entonces. También cosa que llamaba mucho la atención de mis colegas. Como una profesora del colegio alemán de Chillán y que yo tenía mis cargos ahí, no tenía auto. Pero eso no era algo que a mí me preocupara. Me costó mucho aprender a manejar, yo solo confieso y Damaso lo sabe. Eh, pero yo estaba preocupada de otras cosas en ese momento y mis estudiantes tampoco era algo que me miraran en menos porque yo no tuviese auto, al contrario, ellos veían que se alegraron mucho cuando me vieron por ahí practicando en la escuela, por las partes donde yo vivía, que al fin iba a poder tener el auto y poder moverme, porque ellos sabían que yo trabajaba en la universidad, que andaba con mi notebook, que andaba con mis libros, ando cargada y cosas, y me movía en taxi, ¿no? Pero yo les cuento estas anécdotas también, colegas, porque también en los ambientes docentes se dan este tipo de cosas, ¿no? Y yo creo que uno siempre como profesor tiene que apelar a lo profundo. Y uno como persona no se viste con un auto. Uno como profesor se viste con otras cosas, ¿ya? Entonces, yo creo que lo hice también como un gesto contrahegemónico, por así decirlo. Y bien, renuncié y, y en la universidad supieron que yo había renunciado. Y un profesor muy importante para mí, el profesor Enrique Blanco, que en paz descanse y que también fue el que abrió el magíster en educación, me dijo, señorita, me dijo, elija qué asignaturas quiere hacer. Así que bueno, él me decía así, señorita, de cariño, ¿no? Profesora me dijo, elija qué cursos quiere dar. Y bueno, y empecé el año 2012 con mucha carga académica en la universidad, pero siempre a honorarios. Yo siempre estuve contratada a honorario. Y tuve años intensos, muy bonitos. Eh, Ahí hay fotos no de todos esos años que estuve intensamente, son como las últimas fotos que tuve con mis estudiantes. Yo ejercí en básica general, en castellano, también fue muy bonito en su volver a la carrera. No hay fotos del tiempo cuando yo le hice clase a Damaso. No estaba esa cultura de ahora, que ahora uno se toma fotos por todo y en todo momento. Y bueno, eso me permitió estar ese tiempo en la formación inicial docente. Estuve en consejos de escuela, es decir, yo cumplí muchas funciones como si hubiese estado contratada. Proceso de acreditación, eh, cierre de una carrera, también me tocó luchar por esa carrera, básica especialidad, lenguaje, matemática. Y bueno, tuve la suerte de vivir ese tiempo intenso dedicado a la formación inicial, donde yo aprendí mucho de mis estudiantes. Eh, Damaso me conoce y también aquí había un exalumno, el profesor Castro, que ahora somos colegas en el colegio donde yo estoy, y en realidad yo no soy una profesora simpática, ya es decir, no, hay una exigencia, yo siento que los profesores tienen que ser bien formados porque son agentes sociales muy importantes, especialmente en las carreras donde yo trabajé, educación parvularia, ¿no? Los primeros años los niños, educación básica, ¿ya? Por lo tanto, en básica estuve
más de 10 años ahí con ellos. Esto fue una de las actividades que hicimos el año pasado para el Día del Libro, son de las últimas fotos. Yo no sabía, abril del 2019, que yo iba a estar en lo que estoy ahora. Ahí hay un reconocimiento que me hicieron los niños, los jóvenes en su momento. Y también en este tiempo que estuve en la formación inicial más de lleno, estuve yendo a colegios. Ya decir, también eso es importante mientras estudiaba el doctorado, ¿no? Estudié el doctorado, formación inicial, acepté todas las invitaciones de colegio que existiesen a hablar de mi línea de investigación que tiene que ver con educación, diversidad cultural, migración. Y siempre relacionándolo con mi tema. Ahí estoy dando unas charlas de Violeta Parra, Violeta Migrante, en el colegio donde se formó Damaso en la educación media, que es el Instituto Superior de Comercio, y donde yo hice mi prepráctica y mi práctica profesional, ¿ya? Entonces, como que uno vuelve a los lugares donde uno fue feliz, ¿no? Ahí también estoy con profesores, también eso fue una experiencia muy bonita que tuve en ese tiempo donde estuve en la facultad como profesora de postítulo, ¿ya? También eso lo viví, tengo esa experiencia. Y mientras en paralelo yo estaba estudiando mi doctorado, haciendo mi tesis. ¿Ya? Entonces, estas trayectorias en diálogo, ¿no? También ahí estoy con otras actividades con mis estudiantes. ¿Y por qué quiero destacar esta foto con el Licura Chihuailaf? ¿Ya? Porque fue un momento muy bonito que se vivió en el contexto del Chillán Poesía, que es un encuentro de poesía que hace todos los años el Grupo Literario Ñuble, al cual yo pertenezco. Y yo siempre llevaba a los estudiantes a esta actividad y los preparaba, leíamos textos de los invitados. Y muchos de mis profesores de formación se emocionaron porque nunca habían escuchado a un poeta en vivo. Y me emociona contar esto porque en el fondo también uno se cuestiona, ¿no? También en la importancia que es de acercar a los profesores de formación a actividades que sean más allá de un programa de estudio. Esa foto le guardo mucho cariño. Y también ahí los momentos cuando la gente obtiene su grado, ¿cierto? También participé de esos momentos donde uno ve ahí el final del ciclo. Ahí estoy con una foto con dos estudiantes que eran muy especiales, básica y especialidad, eran muy traviesos, ya están ahí muy formales conmigo. También estuve ese tiempo dedicado a la facultad, hice un diplomado en literatura infantil y juvenil en la Católica, por inquietud de los ramos que yo estaba dando en la universidad. También eso me abrió un mundo, el tema de la LIG, que también me ha marcado positivamente, y eso también ayudó a generar en mí una inquietud por hacer un voluntariado de animación lectora en conjunto con el Consejo Regional de las Culturas Biobío, en ese entonces no éramos región. Lo hicimos con una colega de la Universidad de San Sebastián, con María Regina González, hicimos ahí una actividad con Ñuble y Biobío, y ahí ellos recibieron su certificación como mediadores lectores. También en ese entonces, con una iniciativa con los estudiantes, que yo les hacía clases en la facultad, el año 2014, si mi memoria no me engaña, Damaso, 2013 creo que fue este incendio en Valparaíso, en el Cerro, donde se quemó una escuela y nosotros fuimos a elaboramos libros artesanales, las estudiantes de básica y de educación parvularia, y se fueron a entregar 100 libros a una escuela en un cerro en Valparaíso. Eso fue algo muy valorado por la facultad y por la ciudad de Chillán. Hay el tema de la mediación lectora, estoy con los chiquillos volviendo a lo mismo, de entregarles otra experiencia a los profesores de formación, íbamos a una biblioteca muy cercana a la facultad, y también hacíamos lecturas con Kamichibai. También esto de estar ahí me permitió, de haber salido en ese momento del colegio, me permitió desarrollarme como en otras cosas que a mí me gustan, que es el tema literario, y entrevistar a personas. Y ahí, ese año 2014, Chillán Poesía invitó a un poeta muy importante para el mundo, ¿no? Y ahí lo estoy, ¿cierto? Entrevistando, ahí estoy con Ernesto Cardenal.
Y bueno, el 2014, el 2015 entré al doctorado, doctorado en educación en consorcio, vamos pasando aquí una publicidad, ¿no? Que es en consorcio con la Católica de Temuco, la Católica del Maule, y la Católica de la Santísima Concepción, y la Universidad de Biobío como única estatal en el consorcio. Empezamos en octubre de 2015, empezamos 4 personas, 2 varones, 2 mujeres, a la semana la otra compañera lamentablemente desertó, así que quedé sola ahí en medio, ¿cierto?, de una academia que es masculinizada y con compañeros varones, ¿no? También fue toda una experiencia. En todo ese intertanto de estudio, todo lo que comprende un doctorado, ¿no? Me empezó el bichito de las publicaciones y empecé a publicar en revistas indexadas. Empezó esta inquietud, ¿verdad?, por el tema migrante en educación. Mientras tanto, seguí yendo a colegios a dar charlas, siempre busqué el contacto con colegios. Para mí es muy importante que un investigador en educación tenga contacto con el colegio, más aún si uno participa en la formación de profesores. Y también pasó algo bonito, otra vez estas ruedas mágicas. Fui invitada a participar como ponente principal en un encuentro humanista que organiza el Colegio Chillán, que fue mi primer colegio, como yo les contaba. Entonces, ahí puse esa foto con las niñas porque para mí era importante ese contacto, siempre ha sido importante el contacto con los estudiantes. Y seguimos en contacto con una de ellas porque a ella le interesó esa temática que yo presentaba. Ahí estoy con mis compañeros de doctorado, ya el año pasado, las últimas veces, ya estoy bien abrigada. Esa foto fue cuando fueron los pares acreditadores al doctorado. El doctorado se reacreditó y por eso, bueno, yo pude estudiar porque estaba acreditado y pude ganar la beca CONICET y eso pude estudiar. Y también ocurrió otro hecho importante el 2019 que me vincula también con las emociones y que fue el haber regresado a mi colegio, en Linares, el Colegio Marianista Instituto Linares, para su centenario. Y a mí me pidieron presentar la historia del colegio. El profesor Manuel Quevedo escribió la historia del colegio y me pidió que yo fuera a comentar el libro, lo presentara en un acto solemne que se realizó en marzo del año pasado. Y yo coloco este hito porque es también volver de nuevo, y yo lo dije ese día en mi discurso, a los lugares donde uno fue feliz. Y ahí está mi profesor, uno de mis profesores de castellano, que a mí me marcó también en mi historia, con compañeras, estoy con profesoras también, profesora de educación física, con la persona también, la tía Mónica, que íbamos a hacer trabajos sociales, y con una compañera también de cuarto medio. Y en Los Naranjos, de ese colegio donde en mi adolescencia soñábamos cuál iba a ser nuestro horizonte. Los Naranjos en ese colegio son muy simbólicos para la gente que estudió ahí. Eso fue en marzo, 2019, un año intenso de escritura de tesis, y yo me fijé la meta de que cuando empezara la primavera, el 23 de septiembre, yo tenía que entregar mi tesis. Y empezó una locura de avanzar. Lo entregué, vino el estallido social, se atrasó un poquito la revisión, pero logré defender, como dijo Dámaso, el 16 de enero de este año. Y aquí en el tribunal, ¿cierto?, está el profesor Daniel Quilaqueo, el doctor Daniel Quilaqueo de la Católica de Temuco, que es uno de los referentes en educación, ¿cierto?, en cultura intercultural, en contexto indígena. Está la doctora Susan Sangüesa, de la Católica del Maule en ese entonces, también una investigadora muy importante en la línea de educación e inmigración, que actualmente está en la Universidad de Chile, y la doctora Carolina Stefoni, que actualmente está en la Universidad Mayor, y también una de las personas que yo leí para mi investigación y a la cual yo sugerí que estuviese en mi tribunal, y ahí la conocí. Yo la había citado y ella también me había citado en algunos de sus artículos. Aquí está mi director de tesis, el doctor Omar Turra, que además es el director del programa, y aquí está el doctor Miguel Fritz, que yo lo bauticé como el director fundador, ¿cierto?, del doctorado, porque así lo fue, y ese día
actuó como ministro de Fe y el que pronunció el acto de habla, ¿no? Ahí está ese momento, en la otra foto, el acto de habla de que usted, doctora en educación, lo pronunció él. Y además hay otro hecho bonito que, como pertenezco a la primera generación del doctorado, fui la primera en terminar. Y nunca había habido una defensa doctoral en la facultad de educación. Entonces también hubo harta gente, estuve muy bien acompañada por personas de distintos momentos de mi vida. Volvemos al concepto de esta rueda mágica, ¿no? Y bueno, y aquí en esta foto está mi profesor, que ustedes vieron en la foto anterior, mi profesor de educación física y una compañera del colegio. Y también ese gesto fue muy bonito cuando el público se dio cuenta que yo había invitado a profesores de mi etapa escolar, ¿ya? Y eso lo hice porque quise hacer un reconocimiento eh, al profesor, al profesorado, porque uno es lo que es gracias a sus maestros. Y bueno, terminé el 16 de enero y en paralelo yo estaba postulando a este cargo en el que estoy actualmente, que es la vicerrectoría académica del Colegio Concepción de Chillán, y postulé casi como por probar, lo reconozco, ¿ya? Y yo dije, y Damaso lo sabe, dije, no me van a llamar, porque yo nunca he sido jefa de UTP, y ya en el colegio ya hay una persona, ¿cierto?, que está a cargo del colegio, que es una directora, y yo dije, a lo mejor van a querer equilibrar y van a querer un varón. Y no fue así. Me llamaron a entrevista el mismo día que defendí la tesis. A los 3 días fui a la entrevista ya general y ya a la semana de haber defendido la tesis tuve la última entrevista donde uno negocia. Y como consejo, ustedes siempre tienen que negociar bien cuando entran a un lugar, ¿ya? Y acepté, llegamos a acuerdo y firmé el contrato a la semana de haber defendido mi grado. Eh, y cuando me decidí a postular a esto, lo conversé con algunas personas y no siempre hubo como, no, pero ¿cómo te vas a ir a un colegio? Tú tienes que seguir la universidad, tienes que postular a un cargo académico. Pero yo me hice esta pregunta también. ¿Quién dijo que una doctora en educación no puede trabajar en un colegio? ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo que no? En otros países esto es muy común, ¿ya? En otros países es condición para un investigador de una facultad de educación estar trabajando con algunas horas en un colegio. Y bueno, la corporación educacional, Colegio Concepción Ñuble, mi colegio pertenece a una corporación. El Colegio Concepción es el colegio más antiguo, cumplimos 41 años. Está el Colegio Chillán también en la corporación hace un tiempo. Está el Colegio Enrique Salinas, Buscovich, que es el Colegio Técnico Profesional y que ahora es bicentenario. Y está el Colegio Concepción de San Carlos. Somos 4 colegios. Es un colegio con 2.600 estudiantes, más de 100 profesores. También aquí hay una foto simbólica. Este es mi primer día, yo entré el 24 de febrero. Aquí está mi directora, está la jefa UTP de básica, está la coordinadora de convivencia, y aquí está el primer día de clase de los niños, ¿no? Y también esto fue bonito porque son familiares, ella es prima, y sus 2 niños van, uno a primero básico y otro a prekinder. Ahí está con el chico que va a primero básico, que es Miguel, y que está aprendiendo, ¿cierto?, a leer y escribir con todo este contexto, ¿no? Y aquí hay otra sobrina en segundo grado. Y aquí también hay una foto bonita que cuando me fueron a visitar a la oficina los pequeñitos de prekinder, ¿ya? Y esa foto también la considero simbólica porque la razón de ser de la gestión son los niños y es asegurar aprendizaje, ¿cierto?, de calidad, también en un contexto diverso. El colegio particular subvencionado y también está con el sistema de admisión, ¿cierto?, pública, ¿no? El colegio transita, ¿cierto?, hacia aquello, hacia la gratuidad. La estructura, ¿cierto?, del colegio es la siguiente. Hay un equipo directivo que está, ¿cierto?, liderado por la rectora, que es Paulina González. Está la parte, ¿cierto?, de Inspectoría General, ahí está don Cristian Solís, y quien habla es la vicerrectoría académica. Luego hay un equipo de gestión, donde ahí estamos, ¿cierto?, en primera línea, el equipo directivo. Está la coordinadora de convivencia, que es la señora Imelda Salgado,
está Claudio Late, que es el jefe UTP, que él fue mi alumno cuando yo hice la práctica profesional, y él, yo no lo reconocí cuando llegué, él me reconoció y se acordaba de una actividad que habíamos hecho, eso también fue bien bonito. Está la coordinadora de educación parvularia, que es Joana Schweizer, y está la jefa UTP básica, que es Aurelia Leiva. En cuanto a equipo técnico pedagógico, eso también ustedes, para que vean un poco cómo se estructura un colegio en esta área, están las personas que yo les nombré, y también hay como un colegio grande, también tenemos una coordinadora de primero y segundo, está el equipo de jefe de departamento de las distintas disciplinas, ¿no? También hay Mauricio Castro, que estaba hace un rato en esta sesión, fue alumno mío en lenguaje, es decir, también hay la rueda mágica de nuevo, ¿no? Está la coordinación PIE, según los niveles. También este año se armó el equipo de encargados de evaluación, teniendo en cuenta toda esta implementación del decreto nuevo de evaluación, del decreto 67, y también de la vicerrectoría académica depende la encargada CRA, que es la profesora Núñez Palavecino, y bueno, y aquí está todo el equipo docente. ¿Cómo ayuda la investigación a la gestión académica escolar? Yo creo que es la pregunta que yo me hago, y que también la propia corporación se respondió, ¿no? Al haber yo ganado ese concurso, ellos optaron por una doctora en educación, ¿no? También eso hay una señal, y yo creo que es una señal que Ñuble está dando, porque en la sesión anterior, como planteó el profesor Rabanal, estuvo la doctora Jessica Ibarra, que ella es profesora de educación física, y que ella es doctora, ¿cierto?, en su disciplina, y ella está trabajando en el DAEM del Carmen, ¿ya? Acá la corporación, ¿cierto?, escogió a una doctora en educación para la vicerrectoría académica de un colegio que es de excelencia, que es un colegio de prestigio, en fin. La investigación ayuda, ¿cierto?, a dar una mirada más profunda al fenómeno educativo. La investigación me ha ayudado a poder gestionar lo curricular con evidencias, es decir, la gestión escolar no se puede basar en forma reactiva, tiene que haber una planificación del trabajo, ¿ya? Mi forma de recoger la información para poder tomar decisiones, especialmente en este contexto con el cual yo me enfrento la gestión escolar, este regreso mío a la escuela, en el contexto de pandemia, también me ha obligado a recoger información desde una mirada investigativa, ya sea considerando datos cuantitativos y datos cualitativos. En lo cualitativo me he concentrado, por ejemplo, haciendo reuniones con los departamentos, ¿ya? También para que me vayan conociendo un poco más. Yo llevo desde febrero, y con los profesores que hace estar una semana, y eso de estar también es relativo, porque son más de 100 profesores. Por lo tanto, eso me permite también recoger información e ir monitoreando si las decisiones que estamos tomando están siendo las más acertadas en el equipo técnico para el momento que nos aqueja en este instante, ¿no? En el fondo, cuando yo voy a reuniones, yo asumo también un rol de investigadora y de entrevistadora. Es decir, las preguntas que yo hago también obedecen a un objeto de estudio, en el fondo. El objeto de estudio de ahora es, ¿cierto?, cómo mejorar el proceso de aprendizaje. Las preguntas no son al azar. ¿Cómo ayuda la investigación a la gestión académica y escolar? A entender que un colegio, ¿verdad?, es un sistema. Y que si bien habemos encargado de distintas áreas, estas áreas tienen que dialogar. Es decir, lo académico debe dialogar con los aspectos de inspectoría general, debe dialogar con convivencia, especialmente con los profesores jefes. No olvidemos que orientación es una asignatura del plan curricular nacional. Hay un programa de estudios, ¿no? Y además, en el contexto de pandemia, a partir de la priorización curricular, bueno, que ese es otro concepto que también los investigadores están cuestionando. Abraham Maguenzo, por ejemplo, habla de nuclearización curricular, al igual que el Colegio de Profesores. Bueno, convengamos, priorización curricular. También lo ministerial destaca
la importancia de la asignatura de orientación, ¿no? En el colegio echa a andar un proceso de priorización curricular 40 días antes del proceso ministerial, ¿ya? Eh, a partir, ¿cierto?, de estas reuniones corporativas que tenemos en los 4 colegios, me surgió la inquietud, lo conversamos en el equipo técnico y nosotros empezamos a principios de abril en los departamentos un trabajo de priorización curricular contextualizada a la realidad del colegio, lo cual con la llegada el 18 de mayo de los documentos ministeriales se hizo un trabajo de análisis, de contraste, y donde yo también observo e impulso un rol más intelectual del profesor, ¿ya? No solamente los profesores deben ser implementadores de lo que dice el ministerio, sino que también deben tener una postura crítica al respecto, y no solamente quedarse, cuando hablo de crítica, no solamente en la queja, sino que la postura crítica tiene que ver con dialogar con su propio saber docente y contextualizar ese currículum a la realidad de nuestro colegio, ¿no? Entonces también eso de pronto provoca como extrañeza, ¿no? Eh, los colegios están muy acostumbrados a un estilo muy autoritario. Hay una huella y hay una marca en el profesorado en Chile, y todo esto que uno lee, toda esta teoría de liderazgo y de gestión, yo la veo funcionar ahí cuando doy algunas indicaciones o cuando yo motivo a esto de que los departamentos también pueden tomar sus decisiones, que no todo tiene que venir bajo un formato que la vicerrectora académica indique. Y eso también van ocurriendo quizás situaciones que pueden ser asumidas como un problema, ¿no? Y en realidad yo no lo veo así, es decir, yo creo que los conflictos no hay que evadirlos, los conflictos hay que enfrentarlos, hay que sacar lecciones de esos conflictos eh, y empoderar también al profesor. Y yo asumo este rol de vicerrectora académica desde mi rol de profesora, desde mi rol de investigadora, porque la investigadora no va a morir con la gestión escolar. Y a propósito de eso, también yo me hago otra pregunta. ¿Quién dijo que solo se puede investigar desde las universidades? Que ese era el mayor temor que tenían muchos de mis profesores con mi regreso al colegio, ¿no? ¿Quién dijo que solo se puede publicar desde las universidades? ¿Quién dijo que no puedo ser evaluadora en revistas indexadas estando en la gestión escolar? Nadie ha dicho lo contrario, ¿no? Y es así como yo sigo participando en grupos de investigación, como el Grupo de Investigación, Literatura y Escuela de la Universidad Autónoma de Chile, dirigido por la doctora Pilar Valenzuela Rettig. También participo en un grupo de investigación en migración e interculturalidad desde el año pasado, en la Católica del Maule, dirigido por la doctora Carla Morales, quien fue compañera de doctorado y fue también la primera que terminó el doctorado ya en su sede. También estoy participando, ¿cierto?, como co-investigadora en un Fondesit regular, que está a cargo de la doctora Pamela Zapata, de la Universidad de Tarapacá, y que tiene que ver con los temas de mi línea de investigación, ¿no? Por algo a uno le invitan. Este Fondesit tiene que ver, ¿cierto?, con el currículum y la diversidad, ¿verdad?, que ocurre ahí en el contexto, ¿cierto?, transnacional del extremo norte de Chile, ¿no? Ahí me invitaron al año 3 de ese Fondesit que está en curso, como experta en currículum y diversidad, ¿cierto?, cultural migrante. También mientras he estado ejerciendo esta gestión, he estado dando algunas clases en un magíster, así con este sistema a distancia, en un magíster en inclusión e interculturalidad, ahí brindando algunos apoyos en lo que tiene que ver con artículos científicos, la escritura académica. Todo esto, ¿cierto? Ustedes dirán, ¿ya qué hora lo hace? Yo de lunes a viernes hago una figura, ¿no? El lunes a viernes estoy con el traje de vicerrectora y el día viernes ya a las 7, 8 de la tarde me pongo, por así decirlo, los jeans de investigadora, y el fin de semana me dedico a avanzar en mi artículo, a publicar. Ya apareció un artículo publicado
donde va el nombre de mi colegio, ¿ya? Lo cual también me parece interesante de dar esas señales a la academia. Bueno, ¿y quién dijo que los profesores, comillas, solo podemos ser profesores? Que solo podemos dar clases. Guardando las proporciones, ¿no? Pero recordemos a nuestra Gabriela Mistral. Gabriela Mistral, premio Nobel de literatura, poeta. Ella fue directora en el Liceo de Punta Arenas. Encontré por ahí esta foto, y esa foto data del año 1920. Recordemos a Nicanor Parra, también un hijo de Ñuble. Él es profesor de física de base. Él estuvo en Oxford, doctorándose, especializándose en sus disciplinas. Claro, la literatura fue más poderosa y él se fue a las bibliotecas, ¿cierto?, a buscar los originales, los textos literarios, ¿no? Pero él fue profesor y y volvió a Chillán al Liceo de Hombres, y fue profesor y fue inspector. Es decir, ¿quién dijo que quienes estudiamos pedagogía solo podemos dar clases? Y bueno, les quiero dar las gracias por haberme escuchado. Y esa foto es de la última vez que estuve en Valdivia, el año 2005, y la puse para sentirme un poco más cerca de ustedes y también con la esperanza de poder volver de manera presencial. Y ahora viene lo más importante, creo yo, que son las preguntas. Así que los invito a que podamos dialogar. Muchas gracias. Muchas gracias, María Loreto, por tu presentación, por hacer esta mezcla, ¿cierto?, de trayectoria, experiencia. Podríamos agregar a otra persona, ¿no? Dentro de los que mencionaste al final, de Gabriela Mistral y de Nicanor Parra, a don Carlos René Ibacache, que nos acaba de dejar hace un par de días atrás, ¿cierto? Eh, en ese lunes negro de la semana pasada, ¿ah? Que fue un lunes muy difícil para muchas personas, y que también Carlos René Ibacache tenía una estrechísima relación con la Universidad Austral, ¿no? Bien lo sabemos. Eh, Profesor normalista de acá, director de la extensión universitaria en la universidad aquí austral. Entonces, efectivamente, ¿quién dijo que los profesores somos solo profesores, ¿no? Y profesoras? Eso realmente es Todas estas preguntas, ¿cierto? Nos convocan a pensar y a pensarnos, y es un tremendo lugar para que nuestros estudiantes y nuestras estudiantes piensen, ¿cierto? Cómo van construyendo su propio proceso de diseño de identidad profesional, y que eso también va a tributar en una forma de entender su momento histórico también, cuando les corresponda desarrollar la docencia. Ahora nos corresponde la docencia a distancia, digamos. En algún momento volveremos a abrazarnos, como me gusta ocupar ese eslogan del estallido social. Y efectivamente volveremos a abrazarnos también después de la pandemia. Así que la palabra queda cedida para quien desee preguntar. Puede abrir su micrófono Ya, ¿quién es Use? eh, miren, no sé, mi nombre es Jacqueline Trincado, eh, yo soy de Puerto Montt, actualmente soy profesora, trabajo en dos colegios, ya, de educación básica, igual hice un magíster, y le agradezco a la señora María Loreto porque realmente me ha inspirado nuevamente como para seguir adelante, sobre todo con estas preguntas que a uno lo obligan como a reflexionar un poco, a pensar más allá. ¿Ya? Entonces, me gustó mucho el tema y realmente veo que es una persona muy emprendedora, muy gestionadora, y le agradezco, y realmente me ha vuelto a inspirar en el tema de la investigación y todo. Así que darle las gracias. Y lo otro, que le quiero hacer una pregunta, me llamó la atención el cargo o sea, el departamento que ella creó, que era de asesoramiento educativo familiar.
que eso yo no lo había escuchado, porque bueno, he trabajado en varios colegios municipales acá de Puerto Montt, y, y coincidentemente casi todos los directores han sido directoras. ¿Ya? Y coincido también con lo que ella mencionaba sobre el estilo de liderazgo, que siempre son como los mismos. Eh, No te escuché lo último, querida. los estilos de directora, por ejemplo, yo he trabajado en varios colegios acá en Puerto Montt, en escuelas básicas, municipales, y bueno, he estado en colegios donde han habido en tres directoras conocidas, cada una con su estilo, pero siempre como el mismo sistema, como decía usted, con el tema del administrativo, directivo, como que cuesta un poquito abrir al área de liderazgo, que, que se abra más a esa área. Entonces, eso coincido con lo que ha explicado plenamente. Y lo que me llamó la atención es el asesoramiento educativo familiar, que eso yo no lo había escuchado, no sé, o tendrá que ver con orientación, no sé, porque acá en estos colegios está la convivencia escolar, el profesor jefe orienta, pero eso me llamó la atención, no sé, quería saber si podría explicar un poquito en qué consiste. Yeah. Tu nombre es Rina, ¿verdad? No, Jacqueline. Jacqueline, no te escuché bien. Jacqueline. Jacqueline Trincado, de Puerto Montt. Mira qué bonito de Puerto Montt, Sí, qué emoción saber que uno puede llegar a todos sí, esos lugares. Gracias por darte este tiempo de conversación y de haberme escuchado. una cosa, Mira, el máster que yo estudié se ajá. llama, yo miro acá porque tengo los cuadros Ah, ya, colgados aquí, sí, sí. se llama Máster en Educación en la especialidad de asesoramiento educativo familiar. El máster se llama Ah, así, ya. pero la unidad que existía en ese momento en el Colegio Alemán de Chillán era el Departamento de Virtudes y Valores, ¿ya? Ujú, Y este máster concibe, ¿cierto? Tiene esta visión de la educación personalizada, ¿ya? ya. Entonces, si bien es cierto, ¿ah? Eh, tiene cierto, había como, uno es capaz de leer, ¿no? Entre líneas, había una cierta posición valórica detrás. Claro. Sí, Yo tomé yo dejé un poco de lado eso y yo me quedé con toda esta idea del trabajo con la familia, ya. de todo el trabajo del profesor a través de la elaboración del proyecto educativo familiar, de hacer el trabajo de mejoras personales con los niños, de todo un sistema de entrevistas con los niños, con los apoderados. Nosotros capacitamos a nuestros colegas en estas áreas en el colegio, porque, bueno, nosotros estudiamos 4 personas ese máster, Ya. en una primera camada, por así decirlo, y nosotros tuvimos que bajar todo ese saber ya para el colegio, ¿no? Claro. Entonces, eso yo reconozco, decir, yo nunca pensé que iba a Mm, estudiar algo más especializado con el área de orientación, ¿ya? Pero ujú, se vincula con el rol del profesor como un orientador, fíjate. claro. Eh, Y eso a mí me dio una herramienta eh, bien potente para el trabajo con los profesores jefes. El colegio alemán no es un colegio religioso, por así decirlo, de Claro. declaración religiosa, pero sí era el currículum oculto, Mm, se preparaba para la confirmación, para la primera comunión. Habíamos personas de distintas religiones en el colegio, claro. pero había como parte de ese currículum oculto. Pero sacado eso, viéndolo de una Ujú, manera más laica, por así decirlo, eh, a mí me sirvió ese máster para tener un complemento en mi formación que quizás siempre estuvo más ligada a la especialidad, a la carrera de castellano, donde estudiamos con Damaso, da una formación de especialidad muy potente. ujú, Y como yo les decía como anécdota, que cuando yo estudiaba había como que uno miraba en menos los ramos de educación. claro. Sí, sí, Entonces, sí, sí, sí. eso siento que vino como a complementarme profesionalmente. Y Ujú, fíjate tú, y ahí voy a cometer una infidencia aquí. Yo de pronto no digo mucho que estudié este máster. ya. Eh, Mm, porque de pronto las personas, pues, no, es que ese máster está como muy ligado
a ciertas visiones muy clásicas, pero yo creo que uno como profesional es capaz de separar ¿cómo se dice esto del trigo? Esto, separar La paja del trigo. la paja del trigo y Claro, sacar lo mejor. sí, exacto. Sí. Bueno, ¿Y qué más me preguntaste? sí. No, Algo más me preguntaste. yo creo que lo respondiste, porque era Ahí si está. estaba Sí, si sobre estaba qué asociada a consistía más o Sí, menos porque me había llamado la atención y todo el sí, tema. Muy bonita el área, bueno, yo igual he hecho clases de religión, pero siempre yo quiero ver como el área más valórica, más general, para llegar a más niños y todo el tema. Porque igual el tema de la religión en los colegios para los apoderados es complicado. sí, O a sea, mí en cuanto a que no le enseñen esto, que viene el otro apoderado de acá. Entonces, por eso me llamó la atención, porque yo siempre estoy sí, viendo como algo más general, más amplio, sí, para llegar a todos. Y no sé, pues, exacto. ese magíster existe está todavía. No, 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 sí, ya ahí no sé. falta mucha Ya, formación para el profesor falta. jefe. Eh, Falta mucho que avanzar con los profesores jefes. ¿Ah? Eso es un tema que ya. yo he puesto sobre la mesa también en el colegio, tratando de tender los puentes, ¿no? Entre lo académico, Mm, lo formativo, que todo esto tiene que dialogar. claro. Oye, a Muchas propósito, gracias por su atención. Gracias a ti, Linda. Gracias. gracias. A propósito de la pregunta por lo del currículum oculto, eh, podríamos tomarlo desde ahí. Daniela Reina, una Sí, estudiante de cuarto año, hace una pregunta en el chat y dice, cuando hizo su magíster en relación al liderazgo escolar directivo de mujeres, ¿incluyó solo colegios laicos en su investigación? ¿Qué experiencia tiene o conoce respecto a colegios dirigidos por entidades religiosas, como monjas, por ejemplo? ya, interesante esa pregunta. Como yo decía al inicio cuando me refería a mi investigación de magíster, en ese momento, las 4 directoras que existían en Chillán eran las que yo estudié. Porque por lo menos acá en la ciudad, los colegios de monjas, en el fondo la madre o la sor es como nominativa, porque en el fondo el que dirige el colegio es un varón, ¿ya? Entonces, yo me basé, ¿cierto?, en la información oficial. Yo pedí al DAE, ¿cierto?, de todos los colegios de Chillán, ¿cuáles eran los listados de los directores? Y en el DAE están los colegios públicos, privados, de todas las dimensiones, y eran las 4 que yo estudié, ¿ya? Y se dio, yo decía, mágicamente, porque estaba un colegio particular privado, ¿ya? Particular subvencionado, colegio de administración técnica delegada, que tiene toda una denominación, que es uno de los últimos que quedaba casi en Chile, y el otro era una escuela municipal. Y quiero decir este dato, de esos 4 colegios, sigue, porque esa directora que yo entrevisté en la escuela municipal, era una directora de mucha experiencia, ya tenía sus años, ¿ya? Y después asumió otra mujer, ¿ya? Y sigue todavía ahí la directora. Yo volví a esa escuela ahora por mis estudios de doctorado, ¿ya? Entonces, de nuevo la rueda, ¿no? Volví a esa escuela por mi investigación doctoral. Ya, y sigue una mujer. En el alemán hay un varón, ya ahí hubo cambio. En el otro colegio particular subvencionado hay un varón. Y en el de administración delegada de colegio técnico hay un varón. Que nos va a acompañar en 2 semanas más. Ya. No, no es ese colegio, es otro. Ah, ¿no es Es ese? otro colegio. Sí, es otro colegio. Hay un varón. Y es un colegio de niñas, de mujeres. ¿Ya? Entonces, cuando Damaso me invita a dar esta conversación con ustedes, en el fondo yo como que me empecé a cuestionar, ¿no? Reina, Daniela, yo dije, a ver, esta investigación la hice en tal tiempo. Y me pregunté, pues, dije yo, a ver, ¿y siguen 4 mujeres en los 4 colegios que yo estudié hace años atrás? No, no siguen 4 mujeres, ¿ya? Y yo también aquí como que yo un poco les lanzo una botella al mar con ustedes. Oye,
Yo feliz si alguien de ustedes toma como antecedente este estudio que Damaso está empeñado, que dice, tú nunca hablas de esa investigación, me dice, siempre la tienes ahí. Yo insistiré. Dice, yo insistiré, dice. Si alguien toma como antecedente este estudio mío y hace otro estudio y y lo toma como antecedente porque uno da cuenta, ¿cierto?, de los antecedentes, una investigación siempre parte por antecedentes, ¿no? Y así crece la ciencia, así avanza la ciencia. Yo feliz que se haga, ¿ya? Feliz que se haga. Entonces, así, de forma muy prosaica, solo te doy ese dato. No, no siguen mujeres. ¿Ya? Y aquí la colega de Portomón nos entrega otro dato, que ella me dice, ¿sabe qué? Usted lo hizo en otro contexto hace harto tiempo atrás y coincide con lo que yo veo. Claro. Entonces, Sí. ahí pensemos, ¿no? Ujú. Voy a- ¿Qué tanto? Daniela, Bueno, gracias. Dani, Bueno, la verdad es que mi pregunta es a propósito porque yo tengo un caso muy cercano de una mujer que es mi tía y que es directora, que es religiosa, monja hace muchos años, mira, es directora ya hace más de 20 años puede ser, ella ya tiene su edad, y claro, partió cerca de Chillán en Pinto, muy cerca de ahí, como profesora ya, así de la congregación franciscana, y luego bueno, las entidades religiosas las van trasladando ahí en la área educativa, entonces ahora está en Villarrica hace ya como 10 o 12 años, puede ser más, de hecho no lo sé con exactitud. Por eso preguntaba si es que en su investigación a lo mejor incluyó también a religiosas como directoras. no. Era la verdad que me surgió la pregunta. Ahí hay una línea, es Claro, otra línea de investigación con lo que tú mencionas, ya, porque ahí se cruzan otras categorías. claro, sí, sí, ¿Ya? eso, sí. Muy Bueno, interesante lo que tú dices, ujú, querida. voy al Gracias. chat. sí. Sí, porque Gracias, si yo Dani. no alcanzo a ver, oye, No, ya la ceguera me está atacando. o sea, yo no voy a decir que veo mucho, pero me acerco, digamos. ¿De qué manera, pregunta Christopher, un colega, de qué manera se puede capacitar y motivar al docente escolar a emplear la investigación como instrumento para optimizar su enseñanza desde la gestión del establecimiento? Y sobre la misma, ¿qué se requiere? ¿Existen recursos para ello? ¿Tiempo y dinero? ¿Está el docente en ejercicio capacitado para ese desafío? Muy buena pregunta, le agradezco, Christopher. Vamos por partes. Dice, ¿de qué manera se puede capacitar? Bueno, ahí están también los equipos técnicos, ¿no? Y vuelvo a lo que yo dije, esto de que yo he intentado, estoy en ese desafío, y yo creo que es lo que la corporación también busca, que justamente se generen investigaciones al respecto de lo que uno está haciendo, ya a través de la investigación-acción, de relatos testimoniales, es decir, yo estoy haciendo un primer intento con esto de cómo ha sido el proceso de priorización, digo, comillas, priorización curricular, porque también es un concepto que yo tensiono. Eh, yo solicité a los jefes de departamento que ellos pusieran por escrito, testimoniaran cómo había sido este proceso de priorización curricular para ellos, antes Mineduc, después Mineduc, cómo va la cosa, ¿ya? Y también busca eso, también el trabajo con evidencia que estoy impulsando, que también ha provocado cierto roce, porque no hay mucha costumbre de ir dejando por escrito lo que se hace. También se puede motivar a través eh, de la enseñanza entre pares. Nosotros también en el colegio hicimos motivé o una organización de un compartir de experiencias con el uso de Classroom, porque ahora estamos todos con las plataformas. Y por suerte la corporación había comprado hace ya como 2 años el paquete de Google, y lo teníamos.
Llevamos 2 sesiones de este encuentro de compartir de experiencia, lo cual yo he disfrutado mucho, porque también es una validación del trabajo profesional. Tú dices los recursos. Fíjate tú que hay instrumentos de TCP/IP como esto de la DECO, ¿ya? Donde estamos también impulsando un sistema de monitoreo, ¿ya? Y donde allí también a partir de esas evidencias, piden mucha evidencia, a partir de esa evidencia también tú puedes generar alguna investigación. Y cuando yo hablo de investigación, me refiero a escribir un artículo, como puede ser también el ir a exponer un congreso, el armar un compartir de experiencias y reflexiones entre los colegios o al interior del colegio, ¿ya? En el tema de los recursos, también la DECO te da un instrumento. También los PME, también son una vía de tener recursos para la investigación. Tú dices, ¿está el docente en ejercicio capacitado para aceptar este desafío? Así dicho de manera muy fría, y por favor sin soberbia, yo creo que no, porque ahí volvemos a la formación inicial. Porque la formación inicial adolece de esta mirada, ¿no? Del profesor como un investigador, del profesor como el primer gestor, del profesor como el primer líder. Las reformas educacionales que hemos tenido en Chile obedecen a un paradigma competencial, no un paradigma que tiene una visión técnica, y la racionalidad que subyace a las reformas que hemos tenido, subyacen siguiendo a Habermas, ¿no? Y también lo toma la Chili-Grundy, es una racionalidad más bien técnica. Entonces, en algunos colegios, en algunas instancias pueden haber guiños hacia una racionalidad más práctica, y ya lo crítico también es un poco escaso. Ahí falta mucho por avanzar, y yo también, estando en este rol, en esta vicerrectoría académica de un colegio, ¿cierto?, de gran envergadura, también con sus metas y proyectos, un perfil marcado, también hay una responsabilidad, ¿no? Porque también se espera que como investigadora, y especialmente en educación, yo pueda dar pasos en lo que usted indica, colega. Gracias, Loreto, por tu comentario. Ahí Christopher dice, muchas gracias. La educación enfrenta un permanente conflicto, dice, la innovación versus la cultura escolar. Sí. Ya, eso Y yo estoy viviendo ahí un pequeño conflicto actualmente en el colegio, y que bien lo resumes tú, lo voy a anotar, porque en el fondo es eso. Y yo lo tomo con altura de mira y no hago una tempestad con eso, porque uno ve los conflictos, y esto no es soberbia, ¿no? Es decir, o sea, uno se debe a los marcos teóricos que uno porta, ¿no? Entonces, cuando hay ciertos conflictos, yo digo, aquí está Apple, aquí está la Grundy, aquí está Magenzo, qué sé yo. Es decir, en mi cabeza empiezo a hacer esas lecturas, ¿no? Y eso me permite también a afrontar los conflictos y algún problema con un poco más de templanza. Ponderar un poco ahí. El doctorado sirve, aunque hayan personas que piensan lo contrario, el doctorado sirve para eso. O sea, yo enfrento ahora el conflicto de que yo observo de que había una cultura un poco de una malentendida obediencia, y donde un poco llama la atención que haya llegado una vicerrectora, doctora, y que les pida opinión a los jefes de departamento, y les diga, miren, ¿saben qué? Quiero que este documento lo analicemos, quiero que esto baje a los departamentos, que después venga de vuelta, volvamos a analizar. Entonces, de pronto, eso también genera un poco de comodidad en los colegas, ¿ya? Y ahí se mata lo que usted dice de la innovación. Entonces, ahora está pasando un poquito eso, y yo, lejos de sentirme abrumada, y yo esto lo encuentro muy desafiante, ¿no? Lo encuentro desafiante lo que está pasando. Sí, voy a leer un último comentario y debemos cerrar por honor al tiempo, porque
se nos ha hecho cortísimo, pero hemos estado un buen tiempo aquí conversando. Marilyn dice, buenos días, soy Marilyn Ortiz, profesora de lenguaje egresada del Austral, Mira, y se agradece la exposición. Ya, me parece muy bueno que diga que egresar al Austral, porque así como, por ejemplo, nosotros estudiamos en una universidad regional, esa era otra pregunta que yo tenía para ti, ¿qué significa desarrollar todo un proceso de formación profesional e investigativa desde la región? ¿No? Meto mi pregunta en corchetes ahí. ya. Y ella dice, efectivamente falta orientar el trabajo del profesor jefe en comillas, lo cual se realiza de manera intuitiva y por la experiencia de otros, pero los lineamientos y la motivación no se han efectuado. Mm. De hecho, en mi establecimiento, no lo va a nombrar, se ha cambiado el término profesor guía para cambiar ese paradigma y se ocupó el jefe. Saludos. Qué bueno saber que hay una egresada, ¿cierto?, de tu universidad que nos está escuchando. Muchas gracias, porque también yo creo que eso es bonito para el proyecto FIT de tu facultad, ¿ya? Eh, bueno, en un colegio donde yo trabajé en creación no se llamaba profesor jefe, se llamaban tutor. El consejo de curso era la tutoría. ¿Ya? Los nombres también van marcando. Entonces, si en mi colegio se llama profesor jefe, entonces yo como que he hecho esa reflexión, oiga, usted es profesor jefe, el nombre lo dice, es decir, usted tiene que también hacerse cargo no solamente de la formación humana de su grupo, sino que también tiene que preocuparse de la marcha académica, y usted tiene, ¿cierto?, la potestad, por así decirlo, de preguntarle a sus colegas que laboran en su curso de jefatura, cómo van en biología, cómo van en matemática, qué sé yo. Es decir, el profesor jefe no es un mero administrador. Entonces yo creo que también las culturas escolares han ido generando todo este tema, esta burocracia excesiva, y vamos perdiendo los fondos el fondo del asunto, ¿ya? Y sí, yo insisto en que hay una falencia, y a lo mejor ahí tiro ahí otra botella al mar. Yo creo que hay una posibilidad grande para la formación continua, para las universidades que empiecen a plantear cursos de formación continua que vayan en apoyo de la función del profesor jefe. Sí, sin duda. Sí, así como también se han preparado, por ejemplo, con respecto al liderazgo escolar, el plan de formación del liderazgo escolar del ministerio, entre otros, CPIP, o sea, se van Sí, implementando, ¿no? Pero siempre yo sí, estoy de acuerdo ahí con los comentarios tuyos, por supuesto, y los de los participantes, que existe una mirada secundaria del rol del profesor jefe. Como que, y como mira, que viene, a lo mejor está un poco fantasmal, unido con esta idea romántica de la vocación, que es un lugar que a mí sí, me genera escozor a mí tremendamente. igual. Esa cosa de la profesora que se echa al hombro las guías y las sale a repartir con pandemia, esa cosa romántica, que en el fondo solamente evidencia la precarización del sistema escolar, Por eh, supuesto, me parece feroz, pero perdón, iba a decir algo. por supuesto, es decir, qué bueno que tocaste ese punto, es decir, los profesores son profesionales. Y el tema de la vocación, el profesor Iván Núñez lo habla, ¿cierto?, de la identidad docente. Hay un concepto como apostólico de la vocación de los profesores, ¿ya? Y la vocación de un profesor no puede ser cuestionada porque no quiera responder mensajes de WhatsApp, que es una lucha que yo tengo, que no me gusta el tema de WhatsApp, a mí me gusta el correo, a las 10 de la noche o en fines de semana. Es decir, no. Es decir, somos profesionales y la efectividad y la vocación no se mide por aquellos temas, y en el fondo romantizar la precarización. Y lo que tú me decías, y con esto terminamos, esto de mi experiencia en la formación, de mi formativa que yo tenía en una universidad pública y regional. Yo creo que también es un gesto político, Sin duda. ¿ya? O sea, el gesto político nació desde que mi decisión de estudiar pedagogía cuando nadie quería ser profesor, ¿ya? Y estudiar pedagogía en castellano, además. Yo estoy agradecida de esa experiencia en lo público, ¿ya? Eh, Soy hija de la educación universitaria pública,
¿ya? Y es bonito, para mí ha sido muy interesante, me da una mirada también más de país, más consciente de la diversidad. También es bonito que desde la metrópoli, por así decirlo, de Santiago, se me considere en Consejo Escolar Educación y Migración antes de obtener el grado. ¿Y eso por qué? Por las publicaciones. Entonces ahí la importancia de publicar. Y yo digo, alguien la lee a uno en esta cultura del paperismo, ¿ya? Alguien la lee a uno y alguien lee y valora a una mujer que está investigando desde la región, ¿ya? Y uno se va validando un poco con el trabajo. Yo no conozco a los editores de las revistas que me invitan a evaluar, no conozco a los directores, no puedo decir las revistas, pero hay una revista muy cercana en la cual yo estoy colaborando, muy cercana a ustedes, que es un honor. Y yo no conozco a los directores, es decir, es porque a uno aparecen las bases de datos y se valora eso, tampoco es porque yo inocentemente dije, una revista es como, sabe que yo nunca he publicado en su revista y yo todavía no soy doctora, entonces no sé si puedo evaluar, no, me dijo, si no, eso no importa. Entonces uno también va, y tampoco importa que yo ahora esté de vicerrectora académica en un colegio. ¿no? Claro. Yo creo que es al contrario. Entonces, aquí la corporación, yo creo yo la destaco, porque hace una jugada que es un poco a la vanguardia de lo que pasa en otros países. Y yo frente a eso hago es una responsabilidad. Y es algo que a mí me tiene muy entusiasmada. Yo me siento muy bien en el colegio. A pesar de todo, a pesar de las 7 reuniones diarias, a pesar de correos que me toca responder, decir, yo lo asumo con alegría, con compromiso. También estoy muy agradecida del equipo directivo, de mi directora, del inspector general, del equipo pedagógico, el equipo técnico. También creo que ha ayudado un poco que en el colegio me he encontrado con muchos exalumnos que yo he formado, que ya me conocen un poco mi estilo, decir, un tema del orden, decir, por eso quizá en ese colegio alemán yo como que caí bien, porque tengo una cultura del orden, ¿no? Y en ese colegio eso también se reforzó, y el orden me permite que no se riñe con la flexibilidad, ni con la preocupación por las personas, ¿no? Me ha ayudado a poder estar en estos diferentes escenarios, que la literatura, que el fomento lector, que la prensa, también estoy escribiendo mucho tiempo en el diario, que la escritura de artículos, que estas invitaciones bonitas que me hacen. Entonces, si uno se organiza, no tiene tiempo para todo eso, así que yo les agradezco este momento y los motivo a que nadie les coloque límites. Este mensaje va para los profesores, para tus alumnos, tus estudiantes, que nadie les coloca límites. Es importante tener, ¿cierto?, su cartón, como se dice antiguamente. Lo que usted haga con su profesión depende de usted, nada más. Sí, Así y que muchas gracias. junto con la motivación, dos cosas. Uno, primero un comentario de la colega Emma Muñoz, Ya. de nuestro centro de titulados, una instancia muy importante de socialización. Sí. Mira, la Emma está conectada, la Emma de San Javier. Emma dice, gracias por la invitación, maravillosa la exposición de María Loreto, con ganas de concluir mi tesis de magíster en educación, con nuevas ideas, gracias, hoy para realizar mi tesis. Cariños desde Cauquenes está. Está en Cauquienes la Emma, siempre se me Como confunde. pasamos con Jacqueline de Puerto Montt a Cauquenes, rápidamente, el tiempo en televisión es así. Qué Entonces, bien. y además quiero agradecer profundamente, a propósito de esta circunstancia en que nos encontramos y de esta sesión, a la directora y a la subdirectora de la Escuela de Lenguaje y Comunicación. Está con nosotros Cecilia Quintrileo, la directora de escuela, y también la profesora Edith Andrade, que es la subdirectora de escuela. Y quiero pasarle la palabra a Cecilia. Muchas gracias, Cecilia, por acompañarnos y por apoyar estas actividades y también acompañar a Loreto. Mira qué lindo.
María Loreto, ¿me escuchan? Hola, Hola, ¿cómo ¿cómo estás? estás? Mucho gusto. Un gusto también para mí, en forma muy personal, y creo que para todo el equipo de escuela y los estudiantes, agradecerte por compartir tu experiencia. La verdad es que estoy fascinada, no dan ganas de terminar, me incorporé un poquito más tarde porque yo no sé cómo lo hace, realmente expreso mi admiración, además de mis agradecimientos personales por compartir esta charla, esta exposición con nosotros, y expresarte mi admiración muy personal. Realmente no sé en qué tiempos puedes desde la gestión además seguir investigando, así que invitarte a que puedas seguir, agradecer a Damaso porque, bueno, se conocen seguramente, hay muchos puntos en común. Yo estoy en Concepción ahora. La primera vez que fui a Chillán, en pregrado, yo estudié en Concepción, fue precisamente la Universidad del Biobío, quedé maravillada con la universidad, con la facultad, eh, y también conozco al profesor Claudio Pinuer, que estuvo en la comisión evaluadora de mi tesis de magíster, así que imagínate todos los lugares en común. Estoy en stand-by, también participo en la gestión, así que yo creo que tenemos puntos en común ahí, compartimos que queda muy poco tiempo para investigar, pero qué importante para un profesional, para un profesor, la educación continua, la formación continua, la especialización para poder aportar desde la evidencia, como dices tú. Me parece eso muy, muy importante, desde la evidencia para tomar decisiones. Y eso yo creo que es una constante en el profesional de la educación, eso de tomar decisiones, no sobre la base de lo emergente, a veces hay que hacerlo, o sobre la base reactiva, sino también anticipándose, como tú dices, planificándose a través del diálogo, a través de todas estas dimensiones que tú recoges en tu exposición, que a mí me parece realmente que desborda, pero que también contagia y nos hace hacer como un momento de pausa y decir, wow, todo lo que podemos hacer también desde la gestión. La verdad de las cosas es que me siento muy agradecida porque compartiste no solamente lo técnico, que evidentemente eso es, en definitiva, en la academia es súper importante porque es un reconocimiento al aporte también al conocimiento, pero también el poder compartir eso para la gestión, para los estudiantes nuestros que pueden ver esta mirada más holística, más transversal. Me parece eso que yo me quedo corta en las palabras que podría expresarte. Así que muy agradecida, invitarte a que puedas seguir conectada con nuestra escuela, y bueno, seguimos conversando. Muchas gracias. ¡Ay, qué emoción! Gracias por tus palabras. Notaron que yo también me emocioné en mi exposición porque yo insisto, es decir, Damaso me hace este regalo, y que tiene que ver con los procesos de autorreflexión que uno debe tener como profesional, más aún si uno está liderando equipos, ¿no? Y el tema de la autoetnografía es algo que a mí me está inquietando, ¿ya? Y que justamente, mira, las cosas de la vida, la investigadora principal del Fontes a la cual me invitaron, que no nos conocemos tampoco, solo nos conocemos por los artículos, ella es una de las personas que destacada en este tema a nivel latinoamericano. Ya ella es discípula de Norman Densing, entonces yo le dije, no, yo te sigo, yo feliz de estar en tu equipo, yo quiero aprender de ti. Y yo, Damaso lo sabe, que yo empecé como en febrero, enero, marzo, con en este tema de la autoetnografía, me armé una carpeta en mi computador, estaba leyendo algunos artículos, voy a conectar mi computador. Y justo después me encuentro con Pamela, entonces yo creo que uno tiene que ir aprovechando la oportunidad y siempre tener esa actitud de humildad, de aprender. Y también eso de la humildad también tiene que entenderse bien, ¿ya? De pronto pasa, y yo sé que es un riesgo, ¿no?, que yo corrí, de volver a la escuela, porque no es común que un doctora esté en el sistema escolar, ¿ya? Y de pronto eso puede generar ciertas fricciones, pero en el fondo yo no puedo negar quién soy. Y la escuela no puede matar a la doctora, no puede matar a la investigadora, si al contrario, es decir, yo voy a entregar, he estudiado harto en la vida,
y lo digo con alegría, no lo digo prepotentemente, pero todos los estudios me han ido sirviendo. Por ejemplo, el diplomado de animación lectora, no quiero dejar de decir esto, porque son profesores de castellano o de lenguaje que se están formando. Tuve que ir a una reunión en un determinado nivel donde hay un conflicto, ya que tiene que ver ahí un poco de poder, de las personas que tienen más experiencia, que están dirigidas por una persona más joven. Entonces yo dije, ¿cómo llego a este grupo? Que no me conocen tantas personas. Y yo empecé mi reunión con un regalo lector. Y yo saqué mi teatrillo de Kamishibai, que yo creo que ustedes los conocen, teatrillo, ¿cierto?, japonés. Y yo escogí un cuento y las llevé un poco al conflicto que había en el grupo. Ya, empezaron a conversar y empezamos a tocar los temas y fue muy bonito, fue muy emocionante. Ya ahora ellas quieren que yo vaya todos los meses a las reuniones de ellas. Entonces yo decía, bueno, aquí está ese diplomado que yo decidí cursar, y que no solamente la literatura infantil juvenil es para los niños, yo también he hecho lectura para adultos. Entonces, y también perseguía otro objetivo, que ellas asumieran la importancia de su rol como mediadores de la lectura. Entonces el compromiso es, yo voy a ir, pero ustedes también van a tener que hacer regalos lectores. Entonces yo busco amenizar la reunión, pero también estoy buscando que ellos empiecen a practicar su lectura en voz alta. Entonces todo tiene que obedecer a un propósito, no es al azar. Así que te agradezco tus palabras y feliz de estar en contacto con ustedes. Muchas gracias, María Loreto. Gracias, Cecilia, por regalarnos esta mañana, ¿no? Sí. De compartir, de hacer comunidad, que en este momento es lo que nos lleva adelante, porque en estas circunstancias de los que podemos hacer el privilegio del confinamiento y trabajar desde la casa, y acompañar a nuestros estudiantes en sus procesos de formación, es muy importante que le demos lugar a esa importancia de la comunidad. Loreto no tan solo es una investigadora muy importante, sino que también es una profesora muy reconocida y además es una buena amiga. Entonces, eso es fundamental para ver que la academia no solo se construye de marcos teóricos muy bien fundados, sino que esas letras tienen que decir algo. Y eso que tiene que decir atraviesa a las personas. Así que la investigación y el sujeto no se divorcian, así como tampoco la docencia y la investigación se divorcian. Así y otra que, cosa, Damaso, para que ellos también les puede pasar esto en su trayectoria, a tus alumnos. Uno también claro, de pronto, estudiantes, los chiquillos también pueden ser objeto de estudio por su desempeño. Yo estoy siendo objeto de estudio. Entonces ahí se cruzan de nuevo, la investigadora ahora pasa al rol de ser investigada por este concepto de profesores memorables. Ajá. ¿Ya? Entonces hay una línea investigativa donde ya me han entrevistado años atrás por un magíster en educación, otro colega del departamento también tiene esa línea, y ahora actualmente una compañera del doctorado en Talca está haciendo una tesis relacionada con los profesores memorables en la formación inicial docente. Y por ahí aparecían los discursos de los chiquillos, digo yo, de los niños, y ahora paso a la otra vereda, pues, después de yo preguntar, ahora a mí me van a preguntar. Entonces, ustedes van a estar sujetos a todo este tipo de cosas, y a más. Es decir, abran su título, abran su profesión, ábranla. Sí, entender también que la universidad, junto con lo que tú dices, no son las clases solamente. No es un programa de estudio solamente, sino que es hacer vida universitaria. La universidad se construye, nosotros participamos de esa experiencia. Y también, bueno, nosotros por eso hablamos con tanto cariño de nuestra escuela de castellano de la Universidad del Biobío, porque para nosotros es nuestra alma mater. Eso tiene lugares emocionales que atravesaron la formación de manera muy significativa. Entonces, Por para eso que nosotros... estamos en el centro de titulados, Damaso, aunque estamos con las tesis hasta arriba y echamos a andar ese centro titular y lo mantenemos vivo, y Emma también ha participado en eso, porque nosotros amamos nuestra alma mater. Así es.
Así que espero que le transmitamos, ¿cierto?, a nuestros estudiantes de la Austral, en este caso, que están aquí, Sí, y también a los colegas, ¿no? Algo decía la Emma ahí, que se va con energía para terminar su tesis qué de magíster. bueno. Así que a seguir nomás, Emma, tenacidad. Sí, Y para cerrar, bueno, convidarlos a la próxima sesión, que es sí. el próximo miércoles a las 10 de la mañana también. Vamos a estar con la profesora Natalia Ramírez, otra compañera de la Universidad del Biobío, ¿cierto? Que ahora trabaja en Talca y que además da clases en la Universidad Católica del Maule sobre orientación educacional. Así que nos acompañará en la próxima sesión. Están todos cordialmente invitados. Cuéntenles a sus amigos, síganos en redes sociales. Voy a sacar una. Eh, y por favor, a todos y a todas sean totalmente bienvenidos a este espacio de conversación, de aprendizaje horizontal, de Sí. comunidad. Así que un abrazo a todos y a todas y que tengan una buena semana. Y los días jueves, paso otro dato, los días jueves a las 11:30 tenemos las jornadas Caleidoscopio, que son sobre investigación en educación de manera más interdisciplinaria. Y mañana hay una presentación muy interesante de la profesora de la Universidad Luis Amigó de Medellín, en Colombia, la profesora Natalia Alzate. Mira, Natalia, que también conozco. Así es. Es que el tejido es así, así se arman estos tejidos, los tejidos del afecto que cruzan la academia. Exacto. Entonces, está con nosotros mañana para hablar sobre infancia en educación, en la estética y en la literatura. Así que va a estar muy interesante mañana a 11:30. Eh, para las personas del Centro de Titulados de Lenguaje de Castellano de la UBB, está la información en el muro de nuestro Facebook. Por supuesto. Hago mi propaganda también al Centro de Titulados. Y, así que quedan todos y todas cordialmente invitados para esta semana, para los próximos encuentros. Nuevamente, muchas gracias, María Loreto, por compartir con nosotros. Por supuesto que me tomo de las palabras de Cecilia y por acercarse siempre es posible. Así que la Universidad Austral te recibe amorosamente cada vez que podamos estar juntos. Sí, Gracias, nuestra gracias. querida carrera. Así que un abrazo grande a todos y a todas. Gracias al Proyecto FID. Esto va a estar subido al canal de YouTube del ¡Qué Proyecto FID, nervio! porque la cosa pública, la cosa pública. Entonces, Sí. va a estar subido ahí. Está también la presentación de las jornadas de la semana anterior con Jessica Ibarra y también con Gerardo Muñoz del Instituto de Ciencia de la Educación sobre interculturalidad y educación, diversidad cultural y educación. Muy interesante. Así que síganos ahí, cuéntenle a sus amigos y nos vemos la próxima semana. Que estén bien, gracias. Gracias. Los abrazo. Gracias a ustedes. Chao, Gracias. chao, que estén bien. Chao, Eva, gracias. Chao, gracias. Chao. Qué linda, gracias. Gracias. Ánimo con la tesis. Chao, colega. Saluda a Puerto Montt. Chao.